Bueno, la política no solamente tiene la versión institucional, tan vendida, tan comercializada, tan denostada, tan sostenida, tan halagada, sino otra corriente que se sumerge en lo que es lo ideológico, que abreva en causas históricas, que intenta, en un sistema capitalista, imponer algunas condiciones y a veces lo alcanza y lo logra. Estoy aquí en Moreno Sur, en el Bachillerato Popular El Cañón, para charlar con Juan Ruedi. Miro de fondo Confluencia Política Social 29 de Mayo, Organización de Lucha. Miro hacia atrás y está Sandy Rubén y hay pinturas que hacen incluso a los pueblos originarios. Y originalmente la primera pregunta no puede ser otra que ¿cómo se rompe el esquema clientelar? Que ustedes como estructura de izquierda lo conocen perfectamente porque lo confrontan, lo enfrentan, a veces tienen que convivir con él, pero cuando me refiero a lo clientelar es que no hay autonomía si hay clientelismo. Bueno, gracias por estos minutos, Juan. ¿Qué tal? Bueno, gracias a ustedes como siempre por el espacio, por ser uno de los pocos medios que hay y que son verdaderamente democráticos y permiten la pluralidad de opiniones. Es complejo el abordaje desde el punto de vista de lo clientelar cuando es lo hegemónico en términos de todas las construcciones. Nosotros tenemos un recorrido importante en el trabajo barrial, sociocomunitario, y cuando ya llegamos a empezar nuestras primeras tareas barriales en Moreno Sur, en la zona de Las Piñas, el movimiento histórico ya tenía un recorrido con los piqueteros, con la Asamblea Nacional de Trabajadores, con el bloque piquetero. En ese universo nosotros nos construimos y ya existían los planes sociales, ya existía la ayuda alimentaria y existía toda una tradición fuerte en los barrios de acercarse al movimiento para organizarse y tener alguna reivindicación mínima, es decir, son organizaciones construidas en torno a pliego de reivindicaciones que hacen con la urgencia, mayoritariamente alimentaria, y que como no encuentran respuesta por parte del Estado y sus representantes, van a las organizaciones sociales a intentar encontrar un paliativo. Entonces, ¿se trabaja la conciencia, Juan, que pedir esa ayuda, ese beneficio, es lo contrario a lo que significa la dignidad? Porque hay que estar pidiendo por una bolsa de comida, arroz o fideos cuando la panza duele. Quiero decir, la conciencia ideológica de entender que el verdugo también es eso. Sí, han instalado esto durante los últimos 20, 25 años y es muy difícil de romper ese esquema porque las personas se acercan no porque nosotros tengamos una línea político-ideológica, porque somos una organización reivindicativa, somos una suerte de sindicato de quienes están al margen del sistema. Entonces esas personas se acercan acá porque no tienen a dónde ir a conseguir alimentos o no tienen la posibilidad de ir a una dependencia pública del Estado a anotarse y tener acceso a un programa social. Entonces se acercan a la organización, que la organización lo único que dice, miren, compañera, compañero, nosotros lo único que tenemos es esto que nos da el Estado, que es, hoy por hoy, tenemos que decirlo, nos están llegando 6 productos de nación donde no están los productos esenciales para poder llevar adelante una olla o un merendero, y después es tarea nuestra ver cómo resolvemos esto. Muchos nos dicen, bueno, pero ustedes son finalmente un parche del sistema. Pero sí, desde el purismo ideológico, está bien, puede ser, nos gustaría estar haciendo otras cosas, pero la realidad misma nos empuja a que si hay personas que hoy por hoy tienen que venir a buscar un plato de comida, nosotros tenemos que atender esa necesidad. En este lugar, hace un montón de años, nosotros dejamos de hacer tareas que tienen que ver con el comedor y con el merendero. Ya hacía 10 años que no lo hacíamos. Claro. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos una perspectiva de trabajo vinculada a la educación popular, pudimos tener el bachillerato popular, la primaria para adultos. Desde marzo acá tenemos una fila 2 veces por semana de
una cuadra de personas con tupper buscando comida. Entonces yo digo, lo traes un funcionario de Nación, viene acá y me dice, no queremos que la relación con ustedes se centre en los alimentos. ¿Vos estás viendo que tengo una cuadra de gente con tupper y me venís a decir eso? Y si no fuese ese, ¿qué tipo de relación con un funcionario de Nación? La relación es que nosotros nos incorporemos al esquema de las organizaciones sociales en una sintonía de paz social y de hipotecar nuestra independencia política sin criticar y encolumnados detrás de este proyecto que en teoría es un proyecto nacional, popular, que intentaría renegociar la dependencia del país, porque ese es el discurso oficial. Es el eslogan fuerte. Sí. Nosotros lo que vemos es que mientras haya personas que no tienen la posibilidad de resolver su situación cotidiana en términos de alimentos, no tengan la posibilidad de tener acceso a un trabajo donde las políticas estructurales han sido en favor de pagar y aceptar la agenda del Fondo Monetario Internacional, es muy difícil creer que este gobierno tiene una perspectiva siquiera de negociar la dependencia. No estamos hablando de un proceso de liberación nacional como plantea la matriz ideológica de la que supuestamente son herederos estos gobiernos, que tiene que ver con lo que nosotros conocemos FARC, montoneros que hablaban de la liberación nacional, de la justicia social, y bueno, y salían a defender con dignidad, inclusive con su vida, ese proyecto, Bueno, ¿no? lo que me estás diciendo, y quien está mirando esta nota, que es interesantísima, es que si viene un funcionario nacional acá y dice, no hablemos de alimentos, y hay 2 cuadras de personas con hambre. Bueno, mire, hay que entregar el alimento y después hablamos de lo que quiera. Pero, en definitiva, esta situación que está planteando Juan, respecto a lo que es el modelo, a mí me hace ruido incluso que se plantee un trabajo de paz social. ¿Cómo es paz social? Si los acuerdos son los que vos conocés históricamente y yo conozco más o menos de lo que hago como periodista. Entonces, voy a algo que me dijiste en una nota que hicimos para desalambrar, sobre los chalecos de fuerza. Porque una cuestión es, yo decido autónomamente acompañar, y otra cosa es lo que vos acabás de reflejar y reflexionar, no voy a hipotecar mi independencia. Bueno, hipotecar la independencia es un chaleco de fuerza. Totalmente, ¿no? La lógica de construcción... UTEP es un chaleco de fuerza. Y asimismo, todas las estructuras sindicales. Desde ya, claro. Y estructuras sindicales progresistas, con compañeros muy valiosos, están en su casa y no están saliendo a dar la pelea por las cuestiones urgentes. O sea, digo, nosotros podemos llegar a tener cierto nivel de diálogo con la gestión local. Sí. ¿No? Valoramos ciertos aspectos que la diferencian de las gestiones históricas en torno a procedencia, en torno a ciertos valores que son distintos a lo de la política tradicional en algún sentido, pero no podemos dejar de que nuestras compañeras indignadas se movilicen cuando es el distrito que más femicidios tiene en el país. Y la policía las recibe. Entonces, es decir, yo te agrego eso, y la policía las recibe. Cuando son compañeras mujeres de izquierda y que van a, si quieres, esbozar con un programa de políticas públicas, no van a quemar la municipalidad. Van con una propuesta. Por eso. Una propuesta muy seria. Por eso, y la policía está ahí diciendo qué quieren, porque la intendenta tiene 3 horas por delante para recibirlas. Sí, me gustaría saber cuáles son los puntos de coincidencia o respecto a las diferencias que tiene la actual gestión con los modelos. Yo lo que digo es, volviendo a lo anterior, sí. Yo no puedo hipotecar, por más que nosotros hayamos hecho un recorrido, hayamos sido fundadores junto con la actual intendenta de la Coordinadora en Lucha, hayamos hecho un recorrido en la calle enfrentando a los grandes formadores de precios, no puedo hipotecar mi independencia política, digamos, poniéndome el chaleco de fuerza y diciéndole a mis compañeras, no reclamemos por los femicidios porque hacerle juego a la derecha. Esa es una actitud criminal, porque las compañeras están viendo que la violencia crece y ellas tienen la necesidad, y yo no soy quien para decirle no movilizamos porque somos funcionales a la derecha. De igual manera lo llevo a esto que pasó hace poco, tuvieron que ir a la 9 de julio. Sí, por supuesto. Cortaron la 9 de julio, que es otra forma de decir el chaleco de fuerza, no, porque si hay hambre, o si 8.500 pesos, no sé qué haces vos con 8.500 pesos. Yo por suerte soy docente, tengo trabajo. Por eso,
Yo tengo trabajo y puedo decir, yo no sé qué haría porque no me imagino un ingreso de 8.500 pesos. No, ¿Por qué entonces nosotros imaginamos que una persona puede vivir así, vivir con 8.500 pesos? No, y no. eso se distribuye en forma arbitraria. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Claramente nosotros tenemos una responsabilidad ante cada compañera y compañero que asiste a un espacio en nuestros barrios. Si hay una necesidad, nosotros no podemos tapar el sol con la mano. Mucho menos podemos actuar como bomberos de la necesidad. Si hay una necesidad, nuestra organización es una organización de lucha y los compañeros se acercan porque saben que a partir de organizarse, salir a reclamar, pueden obtener una respuesta que es mínima, es insuficiente, no alcanza, pero es necesaria y es urgente. Entonces, yo no puedo actuar como un dique de contención de los reclamos. Los reclamos se tienen que expresar, eso es lícito, es legítimo, y ellos tienen la obligación como funcionarios públicos de atender la necesidad y darle una respuesta. El problema y la contradicción la tienen ellos, que provienen de organizaciones que representan los intereses de los sectores barriales, populares, y hoy no pueden reclamar porque están del otro lado del mostrador. Nosotros seguimos estando donde estuvimos siempre y cumpliendo con la tarea que hemos tenido siempre, que es organizarnos en los barrios ante la urgencia que tienen las compañeras y compañeros. Y si el Estado no cumple, nosotros estamos en la calle reclamando que se cumpla y se atienda a la urgencia. No importa quién gobierne. Eso es mantener la independencia política de una organización de base. Decime en un minuto qué te pasó cuando observaste las imágenes de Guernica. Y después Bernie diciendo nuestro trabajo ha sido táctico, estratégico, y la izquierda es lo que generó esto definitivamente. En realidad, lo de Guernica es una clara señal para los grupos concentrados de la Argentina y para los grandes monopolios de que en este país existe la defensa de la propiedad privada y el capital, y quien se atreva a poner en cuestión esto le va a caer el peso de la ley, y uno de los instrumentos del Estado es la utilización de las fuerzas de seguridad para terminar con cualquier tipo de disputa con la sociedad civil. Se acabó el relato kirchnerista entonces. Es que nuevo. Se está construyendo un nuevo consenso para una salida política hacia la centroderecha. Al interior del propio movimiento conviven corrientes de una centroderecha alineada con la embajada norteamericana y esquemas idealistas de justicia social que no son posibles por la crisis económica mundial que existe. No hay marco para eso. Entonces, este gobierno entiende de que se apoyan los sectores populares para intentar renegociar la dependencia, un esquema que podría asemejarse a los procesos políticos bolivianos o en algún sentido al primer proceso político de Venezuela, o define gobernar con la agenda del FMI. No hay tercera posición en eso. Y Bernie monta este esquema de un operativo militar contra desposeídos con una brutalidad total para demostrar que él es un referente posible de la nueva alianza de centroderecha que ya se está conformando y que prevé que el gobierno de Alberto Fernández es un gobierno débil y que se necesita una posibilidad de recambio dentro de las variantes del sistema. Eso es lo que está haciendo Bernie. Lo viene haciendo desde el operativo de pandemia. Viene construyéndose desde el como inicio lo viene haciendo. Sí, construyéndose como una figura. Sí, claro. Es un showman, es un gran showman. Sí, coincido con vos. Pero no solo es un gran showman, es un agente de los servicios de inteligencia. Es un tipo muy hábil. Una de las cosas que nosotros tuvimos que enfrentarlo a Bernie. No es un tipo sencillo de enfrentar. Se encargó de que cuando asumió el kirchnerismo y él estaba
al frente de la relación con los movimientos sociales, de que en ese esquema de que había 25 organizaciones, cuando terminara el kirchnerismo eran casi 90, por las operaciones que hizo para romper todas las organizaciones sociales, para romper el esquema que existía desde la Asamblea Nacional de Trabajadores, del Bloque Piquetero Nacional, esquema que agrupaba a todas las corrientes, hizo un trabajo al interior de los movimientos y los rompió, para debilitarlos y para incorporarlo al esquema de dependencia y sumisión a la gestión de ese momento. Juan, gracias por estos minutos. Ha sido un gusto charlar contigo, ¿eh? No, gracias a ustedes por el espacio y como siempre es un placer. Bueno, sí, hay una cuestión de lucha interna que tiene el gobierno. Porque cuando se loteó el poder, que lo vengo diciendo hace tanto tiempo, cada uno juega y atiende lo que dignifica, lo que percibe, lo que desea. No es lo mismo Pérsico que Sergio Massa. Y cuando digo que no es lo mismo es que casi que están en las antípodas. Tampoco es lo mismo Máximo Kirchner que Pérsico. Pero puede ser que Máximo Kirchner tenga más cercanía con las estructuras sindicales y con algunos que quieren ser varones o mujeres que perforen la estructura histórica de ese peronismo anticuado que gobierna en varios puntos del conurbano, lo cual allí hay otro conflicto. Para el año que viene y para el 2023. Me parece que esta parte que decía Juan, que lo conoció a Bernie y que es un hombre con táctica militar, y él se ufana de ser un soldado disciplinado a los requerimientos ya sea de Cristina Fernández o de Axel Kicillof en menor medida, pero él logró lo que históricamente el poder produce cuando encuentra una semilla de fortaleza en la organización, que aparezca otra semilla para que vaya rompiendo la organización. Y mejor si no se nota tanto, entonces en lugar de 15 ahora hay 90. El problema es que la torta que había para 15 es la misma que para los 90. Quiero decir que en este país la desigualdad fue creciendo. Se trabaja mediáticamente para decir que el problema son los pobres, aunque yo digo que el problema es lo que genera la pobreza y la concentración de la riqueza. En este momento en donde no se discute propiedad privada, se está salvando la propiedad privada como siempre ha ocurrido y se va hacia una línea de flotación muy inquietante, por lo menos para mí, de tratar de legitimar un modelo que en los 90 instauró el menemismo, el peronismo con Solá, que era la soja, y que no ha parado de crecer, sino que alguien me lo diga en qué momento dejó de producirse esto. Incluso le digo algo que salió en muy pocos medios. País como la Argentina es el único con papa transgénica. El único, ¿eh? Pero yo no escucho a las organizaciones discutiéndolo a esto. Estoy diciendo que tal vez lo que lleguen a los comedores sea todo transgénico y a quién carajo le importa que sea así si total estamos dando una batalla con parques agroecológicos. Quiero decir que la ridiculización es mala porque vinimos de un tiempo, sobre todo la última parte del kirchnerismo, donde se planteaba que era la revolución con una frase, nunca menos, como si hubiéramos llegado al tope. Ese era un límite. Hoy está otro límite en el país que tiene que ver con el esquema de organización y que definió muy bien Juan Ruedi, a decir, ¿con quién se va a acordar? Si es con lo viejo que perdura, bueno, los resultados los conocemos. Ahora, ¿qué sería lo nuevo? Y para que ocurra algo nuevo, se tiene que tener no solamente una radiografía diferente, sino una apertura que no demande chalecos de fuerza, sino que en nombre de lo nuevo se hace peor de lo viejo. Creo que se entiende. Pausa y venimos.